Buenas, pues hoy vamos a hacer baklava. Es una receta que está muy buena y con la cual nunca fallas si tienes invitados para tomar un té en casa. Para esta receta necesitarás 200 gramos de nueces, 200 gramos de pistachos y 200 gramos de almendras. No necesitas que esté excesivamente triturado. Puedes usar cualquier aparato que tengas en casa o simplemente un mortero, como el que tengo ahí detrás. Lo importante es que no lo dejes demasiado triturado, que se noten los trocitos. ¿Esto qué es? Eso es pistacho. Pistacho. Eso es muy Vamos a deshacer 200 gramos de mantequilla en el microondas y a engrasar una placa de horno con más o menos la profundidad que estás viendo. También vamos a precalentar el horno a 180 grados. El siguiente paso es el montaje. Primero coloca una capa de masa filo. Cada capa de masa filo debe constar de 7 láminas. Mételos en el horno a 180 grados más o menos durante 45 minutos. Mientras prepararemos el almíbar usando medio kilo de miel, 4 cucharadas de agua de azahar y el zumo de medio limón.